Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, qué gusto que nos acompañen este lunes 13 de julio, gracias. Un mes sin lugar a duda de muchos movimientos, de muchas decisiones y donde el gobierno federal tendrá la oportunidad de mandar señales diferentes o con mayor fuerza o con mayor estrategia en pro de la economía mexicana, ahora que se ha firmado y que bueno, pues fueron en los mejores términos las reuniones del TEMEC. Estaremos muy pendientes a ver cómo evoluciona todo esto y por supuesto cuáles son los efectos que tenemos como país y como ciudadanos. Y antes de comenzar este programa me da muchísimo gusto saludar a mis dos grandes amigas. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches. Gracias, Romina, es un gusto saludarte, poder seguir transmitiendo Salud, Dinero y Amor desde el Grupo ASIR, lunes y jueves 88.9, iHeartRadio también y por supuesto en redes sociales, SDY Amor en Twitter y en Facebook. Y por supuesto saludo también con muchísimo gusto a mi otra gran amiga, Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a Claudia. Feliz de estar con ustedes y con toda la gente que nos escucha lunes y jueves de 9 a 10 de la noche. Recuerde, los contagios están a la alza. Ya estamos en los primeros 4 lugares en número de decesos por COVID. Entonces, hay que quedarnos en casa. Romina, ¿qué información tenemos preparada para el día de hoy? Hoy va a estar con nosotros Guillermo Zamarripa. Él es director general de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, el FUNDEF, y nos va a platicar sobre las perspectivas macroeconómicas de empleo, de crecimiento, que desafortunadamente son muy poco alentadoras. Y tendremos una entrevista muy interesante con Manuel Tron. Él fue presidente de la Asociación Internacional de Fiscalistas y nos va a platicar, bueno, de qué va todo este asunto de las factureras, el bloqueo de cuentas, cómo puede llegar a afectarnos este nivel de actuación que está teniendo el Servicio de Administración Tributaria a los contribuyentes cumplidos. Quédese, estará interesante. Y en esta nueva normalidad, muchos trabajadores están regresando a sus labores en oficinas o todavía home office, y la situación en la que están regresando los trabajadores no es la óptima, está reduciendo su capacidad productiva. ¿A qué se debe? ¿Qué se puede hacer? De esto platicamos el día de hoy con Alma Lagunas, una de las directoras de Gin Group en área de capacitación. Muy interesante. Hoy es lunes y va a estar con nosotros nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore, con un tema muy relevante. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros Guillermo Zamarripa. Él es director general de la Fundación de Estudios Financieros, el FUNDEF, que forma parte del ITAM. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos y platícanos. Cada vez hay más temor de que las calificadoras puedan retirarle a México el grado de inversión. Esta posibilidad se ve cada vez más cerca y no necesariamente es culpa de la pandemia del COVID-19, sino de algunas estrategias que ha adoptado el gobierno federal. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Primero que nada, buenas noches y gracias por la invitación al programa. Creo yo que este es un tema bien complicado y vamos a tratar de desmenuzarlo un poco, ¿no? El primer punto es, y es muy claro en las proyecciones anuales que hace de crecimiento anual que hace el Fondo Monetario Internacional de todos los países, lo que estamos viendo es que básicamente
todos los países del mundo y las economías más grandes van a tener una contracción muy importante en 2020. 7%, 9%, 10% son números de caída del producto muy grandes. Entonces un entorno económico muy adverso, un entorno económico donde el solo decremento del PIB implica un aumento en el nivel de endeudamiento de todos los países. Esta caída del producto va a implicar menor recaudación para este año y para el año que entra. Entonces, las finanzas públicas de los países se van a ver afectadas y yo creo que ahí México no es la excepción. Entonces, si vemos el tema de la calificación desde la perspectiva del entorno mundial, la caída del PIB que puede ser del 8 o 10% en México, si se le baja la calificación a nuestro país, dirías, oye, es un análisis muy poco sensible de parte de las calificadoras porque todo el mundo está sufriendo igual, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos puede poner en ese entorno de baja calificación? No la caída por el tema de la pandemia, sino, como bien decías, las decisiones particulares que está tomando el gobierno. ¿Qué decisiones particulares yo creo que son las más problemáticas? La primera, la mala señal de lo que implican las energías, lo que se está queriendo hacer con las energías limpias en electricidad, ¿no? Que eso muestra un gobierno que no está en lo que hoy se considera un gobierno socialmente responsable, viendo por el medio ambiente, viendo por la ecología, sino está queriendo regresar al pasado, energías sucias, que no son tan eficientes, que en este proceso está dispuesto a atropellar inversiones privadas y derechos de propiedad de esas inversiones privadas o expectativas de inversión. Yo creo que eso nos pone en una muy mala situación, ¿no? Ahora, por otra parte, lo que pasó con la entrada en vigor del TEMEC nos pone en un entorno en que aparentemente ya tenemos un marco institucional de mediano y largo plazo para el comercio con América del Norte, que ese es como una palomita. Entonces yo creo que la situación en esos otros temas cualitativos de perspectiva de la economía mexicana está en la balanza. Quién sabe para dónde se vaya a inclinar, porque la otra gran crítica que se le ha dado al gobierno actual en su manejo es que, a diferencia de lo que están haciendo economías desarrolladas y economías de la región de América Latina, aquí no se están poniendo programas de impulso a la economía y se está dejando que los sectores, las empresas, recurran a sus propios recursos, a sus accionistas, para tratar de salvar la crisis. Yo creo que esto, hay mucha gente que dice que es un error, pero hay que ver cómo se va dando el resto de la pandemia para ver si realmente fue un error, porque veamos cómo ha sufrido el tema del empleo en Estados Unidos y en México. Hoy salió el dato que se ha perdido en la pandemia 1 millón de empleos formales, ¿no? Que es un dato importante. Guillermo, te saluda Claudia Villegas. ¿Puedes comentarnos qué te ha parecido pues este crédito por $1,000 millones? ¿Hay la posibilidad de que se pudieran tener apoyos adicionales? ¿Cómo lo ven en Fundef? Mira, ese tema de los $1,000 millones pues va a llegar y va a estar acotado a un número finito de empresas cuando se compara con el número de pymes totales. Entonces yo creo que es un dinero que va a ayudar a un cierto sector, pero no es una solución total. Entonces, el problema que estamos viendo es justamente que el impacto en la planta productiva va a ser directo y el gobierno prácticamente no está metiendo apoyo. Porque esta iniciativa de los recursos estos del BID con el Consejo Mexicano de Negocios, al final es dinero que las grandes empresas de México financian para adelantarle a sus proveedores y que la cadena de valor no se frene. Entonces es un monto importante, pues un monto muy acotado, y no se ven otro tipo de iniciativas. Otro tipo de cosas que vemos también es no vemos a la banca de desarrollo siendo tan proactiva en esto, están más bien a la defensiva y con las posiciones de pagos, ¿no? Entonces, como que no se ve un impacto fuerte ahí para apoyar a la planta productiva.
Guillermo Samarripa, ¿qué puede hacer el gobierno federal para que verdaderamente las oportunidades y los beneficios que pueda traer el TEMEC sean viables, sean factibles para todo territorio nacional, de frente a pronósticos de una caída de la economía del 10%? Mira, yo creo que el principal beneficio del TEMEC es la certidumbre de largo plazo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno mexicano para aprovechar el TEMEC? Yo creo que, y el sector privado mexicano, son dos cosas. Del lado del gobierno, compromiso de respeto al Estado de Derecho y respeto a las inversiones. Si el gobierno mexicano realmente cumple con esto, se va a generar un clima de inversión de extranjeros en el país muy importante, porque ahí viene el segundo elemento, que es el área de oportunidad del sector privado. Lo que estamos viendo en la geopolítica mundial, para ponerlo en términos muy coloquiales, es que Estados Unidos y China se están dando hasta con la cubeta, ¿no? Lo que está pasando en Hong Kong, que China se está metiendo, la ley de seguridad nacional, Estados Unidos queriendo aplicar sanciones, han salido en días recientes que China está coqueteando con Irán, como retando a Estados Unidos con sanciones. Entonces estamos teniendo un tema donde China y Estados Unidos van a entrar en un conflicto. Entonces el gran proveedor de muchos insumos, que era China, la oportunidad la podemos aprovechar en México de integrar cadenas de valor en Norteamérica que sustituyan cadenas de valor que hoy tienen China con Estados Unidos. Entonces, si el sector privado se adapta y el gobierno mexicano se dedica a respetar el Estado de Derecho, a fomentar las inversiones, yo creo que ahí hay un área de oportunidad importante para México para generar un crecimiento a mediano plazo y superar el efecto de la pandemia. Guillermo, tu pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este año. Mira, yo estoy del lado más conservador y yo me voy entre un -8 a un -9, porque ya hay varios que se van arriba del 10, ¿no? Entonces yo estoy un poco menos pesimista. Guillermo, ¿cuáles son los indicadores que ustedes están observando en el Fundef para no estar tan pesimistas? Un poquito menos pesimistas, pero ¿cuáles son esos indicadores en la economía que puedes ver como una luz? Gracias, Guillermo. Mira, yo veo que la caída del empleo no fue tan fuerte. Comparemos lo que pasó con el empleo en Estados Unidos y en Europa contra México y no fue tan fuerte. El tema de actividad industrial ha caído, pero yo también lo veo menos de lo esperado. Entonces hay ahí como que algunas indicaciones que me dicen que la caída está, pero va a ser una caída menos pronunciada. Sí veo algunos sectores muy afectados, como el tema de turismo, pero del otro lado empiezas a escuchar a gente que ya se está yendo a la playa en México y tal. Entonces como que siento que igual y puede ser un indicador. Otro indicador interesante, que fue un dato de la captación bancaria, que lo que se está viendo es que la captación bancaria ha aumentado en estos meses. ¿Qué quiere decir? Que la gente está gastando menos y está ahorrando un poco más, ¿sí? Entonces quizás a la hora que esto se pueda normalizar, ese desahorro se dedique al consumo o a inversión en hogares, entonces haga que la caída sea un poco menos pronunciada. Entonces yo eso es lo que veo. Y lo que veo es también que del lado empresarial, el sector empresarial ya entendió que el gobierno no le va a meter. Entonces ves a un sector empresarial tratando de adecuarse a esta situación y para reaccionar. Esas son de las cosas que me hacen estar un poco menos pesimista, pero es poquito, ¿no? Guillermo, ¿qué hacer en estos momentos? ¿Cuál sería tu recomendación que le pudieras dar a nuestros amigos radioescuchas? A ver, yo creo que hay aquí dos recomendaciones que son muy relevantes. La primera es tratar de no salir como estampida a la calle, ¿no? Como le pasó a los amigos de Florida y a los de Texas. Entonces tenemos que ser muy cautos, porque aunque quizás la cautela nos implique sacrificios en términos de ingresos o en términos de algunas variables económicas personales, si como sociedad somos cautos, quizás podamos salir en 2 o 3 meses mucho más fuertes, ¿no? Entonces yo creo que es la cautela en la conducta propia
y la cautela también financiera. Vamos a gestionar esta crisis gastando lo que se debe gastar, cuidando las finanzas personales y para estar en la mejor posición a la hora que se reactive esto y aprovechar esto como una coyuntura que se puede más o menos administrar. Entonces yo creo que es en la parte personal y en la parte financiera prudencia en este entorno. Muchas gracias por esta entrevista, Guillermo Samarripa, director general de Fundef, este think tank del ITAM que se dedica a analizar los indicadores y a dar perspectiva. Gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Al contrario, con mucho gusto. Nosotros somos Claudia Villegas, Romina Román y María Elena Vega. Le agradecemos muchísimo que siga con nosotros. Quédese, vamos a hacer una pausa y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.